a su categoría, la apuesta tiene los 4 médicos y que creo que es una cantidad, si no es la ideal, por lo menos adecuada, porque hay otros establecimientos, 1 o 3 en el país, que tienen solo 2 médicos. Entonces se descartaría que hubo una negligencia. Totalmente, tiene que quedarse claro, y eso me faltó aclarar en la conferencia de prensa. Sí había médicos, hay 4 médicos en este establecimiento, lo único que es un 1-3, y según la norma, atiende 12 horas, y llegaron a medianoche. Eso creo que es una suerte ya lamentable, que no se pudo solucionar. A 34 kilómetros, 40 minutos de tiempo, había el 1-4 que nosotros habíamos inaugurado hace 2 meses y que sí atiende las 24 horas. Pero esto... El ministro de Salud, César Vázquez, participó en el Festival de la Salud para el Adulto Mayor, donde fue consultado sobre la presunta negligencia médica en el fallecimiento de Hernando Nano Guerra García. El titular del MINSA declaró que hay varios centros de salud que cuentan con médicos que trabajan 24 y 12 horas. En el caso del legislador, el establecimiento de Punta de Bombón solo cuenta con 4 médicos que trabajan 12 horas, por lo tanto no se pudo atender a la medianoche al primer vicepresidente del Congreso. Totalmente, tiene que quedarse claro, y eso me faltó aclarar en la conferencia de prensa. Sí había médicos, hay 4 médicos en este establecimiento, lo único que es un 1-3, y según la norma atiende 12 horas, y llegaron a medianoche. Aclaró el ministro de Salud, César Vázquez, sostuvo que el Ministerio de Salud seguirá mejorando para que en todas las regiones se brinden mayores turnos de atención. Nosotros vamos a mejorar para que simplemente puedan darse mayores turnos de atención, pero de acuerdo a la directiva, en estos momentos no se podría hablar de una negligencia, de una desatención. Sin embargo, siempre es posible mejorar, y como Ministerio de Salud nosotros creemos que hay que ir mejorando siempre, aunque la norma exija 12 horas, sí se puede aumentar a 24 horas. Acotó asimismo, el titular del MINSA se refirió a las personas que exigen su renuncia. Según Vázquez Sánchez, los políticos que critican son los menos indicados para hablar. Escuché decir a un expresidente del Congreso, y que también fue parte de un gobierno nacional hace poco, decir que debemos dar un paso al costado si tenemos sangre en la cara, ¿no? Cuando estuvieron en el poder y tuvieron el gobierno a la mano, no solucionaron este problema históricamente crónico y crudo en el país, y hoy es fácil del otro lado tirar la piedra o pedir renuncias. Pero yo creo que si estamos en esa lógica, nunca vamos a tener un ministro de salud, porque no va a haber un ministro que venga con la varita mágica y solucione el problema. Fortalecer justamente para lo que son los puestos de salud a nivel nacional. Sencillo, tenemos en total en el Ministerio de Salud, nomás sin contar el salud o las otras subsistemas, en el Ministerio de Salud cerca de 9.000 puestos y centros, establecimientos de salud, entre hospitales, centros y puestos de salud. 8.754, si no me recuerdo exactamente. De estos, casi el 98% son establecimientos del primer nivel. La mitad de ellos son 1-1. Según la norma técnica no tienen la necesidad de tener médico. Pero hay un nivel que es el 1-3, que es un nivel precisamente parecido o igual al establecimiento donde se ha sucedido la tragedia del congresista, que tienen médicos, que tienen laboratorio, que tienen varios servicios, pero según la norma técnica actual, heredada históricamente, por cierto, solamente atienden 12 horas. Y esa es la verdad. No es que no hubo médico en la posta. Eso tiene que aclararse. Habían 4 médicos. Esa posta cuenta con 4 médicos. Y creo, de acuerdo a su categoría, la posta tiene los 4 médicos, y que creo que es una cantidad, si no es la ideal, por lo menos adecuada, porque hay otros establecimientos, 1 o 3 en el país, que tienen solo 2 médicos. Entonces se descartaría que hubo una negligencia. Totalmente, tiene que quedarse claro, y eso me faltó aclarar en la conferencia de prensa. Sí había médicos, hay 4 médicos en este establecimiento, lo único que es un 1-3, y según la norma atiende 12 horas, y llegaron a medianoche. Eso creo que es una suerte ya lamentable, que no se pudo solucionar. A 34 kilómetros, 40 minutos de tiempo, había el 1-4 que nosotros habíamos inaugurado hace 2 meses, y que sí atiende las 24 horas. Pero ¿esto qué evidencia? Una realidad que tenemos lamentablemente un sistema todavía precario, porque ahora se hace público porque estamos hablando de un funcionario que lamentablemente ha fallecido, pero si se tratara de una persona, de un ciudadano común... Esa es la realidad.
todos quisiéramos tener un hospital al lado de nuestra casa, ¿no? Pero no es tan simple. A pesar de eso hay estándares nacionales, internacionales que tratamos nosotros de cumplir, y la puesta en funcionamiento de un establecimiento se hace en función a indicadores, ¿no?, poblacionales, distancia, ¿no? Estábamos hablando de un distrito, un lugar con poco más de 6.000 habitantes, ¿no? Y según la norma técnica le corresponde un establecimiento 1-3. Esto se puede cambiar. Nosotros vamos a mejorar para que se implemente y puedan darse mayores turnos de atención. Pero de acuerdo a la directiva, en estos momentos no se podría hablar de una negligencia, de una desatención. Sin embargo, siempre es posible mejorar. Y como Ministerio de Salud nosotros creemos que hay que ir mejorando siempre. Aunque la norma exija 12 horas, sí se puede aumentar a 24 horas. Y en ese camino estamos, y para eso estamos implementando el Plan 1000, que no es una reacción a este hecho. Es algo que este gobierno ya anunció hace casi 2 meses, desde que yo ingresé, y que estamos trabajando y que espero que todos se sumen, que el Congreso nos apoye para que en la aprobación de la ley de presupuesto el 30 de noviembre podamos tener un monto importante para este plan. Y frente a estos temas sensibles se está pidiendo su renuncia. ¿Usted qué respondería? ¿Quién? Frente a este tema que ha pasado, este tema tan sensible, se está solicitando su renuncia. ¿Usted qué respondería? Es natural, ¿no?, que cuando suceden hechos como esto haya personas o sectores que opten por lo más fácil, ¿no? Incluso escuché decir a un expresidente del Congreso, y que también fue parte de un gobierno nacional hace poco, decir que debemos dar un paso al costado si tenemos sangre en la cara, ¿no? Cuando estuvieron en el poder y tuvieron el gobierno a la mano, no solucionaron este problema históricamente crónico y crudo en el país, y hoy es fácil del otro lado tirar la piedra o pedir renuncias. Pero yo creo que si estamos en esa lógica, nunca vamos a tener un ministro de salud, porque no va a haber un ministro que venga con la varita mágica y solucione el problema. Aquí tenemos que sentar las bases para poder hacer la verdadera transformación del sistema. Y eso lo queremos sentar hoy invirtiendo en el primer nivel de atención. Esa es la única receta, no hay otra. Caso contrario, estaríamos todo ministro que entre tendría que renunciar. ¿Qué le podríamos decir a la población ahora que cuentan con el mayor presupuesto? Ustedes son el portafolio que cuenta con el mayor presupuesto. Que están atendiéndose el sector, que falta aún mucho. No olvidemos que estamos superando históricamente cifras de inversión en salud que nos hacen ver con 4.5% del PBI en el sector, pero el promedio en la región es 6%. Y hay países que invierten 7, 10, hasta 15% en salud de su PBI. Hay mucho que hacer todavía, pero creo que vamos por buen camino y este gobierno ha empezado a sentar las bases para eso. Las declaraciones del ministro de Salud a su llegada aquí al distrito del RIMAC, donde ha participado del Festival por la Salud para la Persona Adulta Mayor. Le damos la alternativa a ustedes, compañeros en estudios.